Buenas tardes, doctora. Bueno, algunos problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero ya por dicha estamos en vivo. Estamos en vivo en este momento, ahí con unos problemas técnicos previos, pero ya solucionados. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, gracias. Espero que todos ustedes estén muy bien. Claro que sí. Bueno, estas lluvias y todo esto ha sido muy complicado, ¿verdad? Para transportarse, como siempre. Doctora, bueno, y vamos a hablar de dos temas específicamente. Las uñas encarnadas, para que la gente lo vea, pero también que se eduque un poco y conozca cómo es que se llama realmente la condición. Y también de la abdominoplastia. Claro que Doctora, sí. usted, bueno, indíqueme con cuál podemos empezar para poder ya iniciar la entrevista y que la Podemos gente... empezar pienso con las uñas encarnadas, Ok, con la bueno. onicocriptosis se llama. Onicocriptosis, ok, Ujú. doctora. Valoremos cuál es el perfil de las personas que generalmente padecen de uñas encarnadas. Me imagino que hay muchos agentes externos, los zapatos, la herencia, la condición, bueno, la forma del pie tal vez, cómo se cortan las uñas. ¿Cuáles serían esos factores externos que nos llevan obviamente a padecer de uñas encarnadas? Pues realmente cualquier persona puede padecer de onicocriptosis. La onicocriptosis es cuando se produce un crecimiento anormal de la uña hacia los bordes laterales de la uña. Entonces se produce un crecimiento. Nosotros tenemos por debajo de la uña un pellejito blanco que se llama matriz unguial. La matriz unguial es la encargada de darnos el patrón correcto de tamaño y posición de la uña propiamente. Entonces, si la persona, por ejemplo, tuvo un trauma porque juega mucho fútbol, por ejemplo, o si le gusta usar zapatos apretados de tacón alto, también nos pasa. O en el caso de los niños, incluso he tenido pacientes de 10, 12 años que empiezan con problemas de este tipo, que posiblemente puede estar asociado con algo ya propio de la persona, que ya viene con esa situación congénita, y entonces esa matriz unguial empieza a crecer hacia la zona lateral y entonces la uña va siguiendo la matriz unguial. De tal forma que si uno corta la uña propiamente que está encarnada, en ese momento puede ser que la persona mejore un poco los síntomas, pero definitivamente se tiene que realizar una cirugía en donde nosotros eliminemos la matriz unguial. No es solo cortar la uña, que es la parte dura, sino que tenemos que eliminar desde el punto de vista interno la matriz unguial para que esa uña no vuelva a crecer en una posición anómala. Ok, doctora, entonces la gente a veces cree que más bien es mal cortada la uña, no es que se genera desde esa parte. Usualmente lo que pasa no es que digamos, no es que el cortar mal la uña le vaya a dar a uno uñas encarnadas. Lo que pasa es que una persona que tiene predisposición de onicocriptosis, si se corta mal las uñas, es más probable que empiece esta situación a suceder. Pero no creo que tenga tanta relación con cortarse las uñas mal. Realmente una persona que tiene onicocriptosis necesita una plastía unguial, se llama la cirugía, para poder eliminar finalmente esa matriz que está metiéndose en la parte lateral y poder dejar ya la uña en una posición un poquito más angosta, de tal forma que no se introduzca en el tejido. Doctora, cuando es recurrente esta condición, ¿cuáles son las principales causas de preocupación que una persona puede tener en el tema de sus pies? Me imagino yo que también las personas diabéticas o con alguna enfermedad crónica deben tener un poco más de cuidado si padecen de esta condición. Claro, las personas diabéticas tienen que tener mucho más cuidado con este tipo de condición porque eventualmente puede llevar a una infección más severa y eventualmente también puede llevar a algo mucho más serio como una amputación, por ejemplo, del dedo propiamente. Ahora, ¿qué era la pregunta? ¿La primera pregunta? La primera pregunta que estamos hablando es cuando una persona tiene la condición, digamos, Que ¿cuál es cuando su es forma recurrente. recurrente? Ahora, algo muy importante es lo siguiente. Cuando uno va, por ejemplo, a un lugar en donde no le hacen la plastía, y no voy a mencionar lugares, pero hay lugares donde lo atienden a uno personas que no son médicos, entonces no le pueden poner anestesia local y por supuesto tampoco la persona lo va a sentir, o sea, no va a estar placentera esta situación porque hacen toda la resección de la uña sin anestesia. Entonces, lo más importante que tenemos que hablar es que una uña bien operada no es recurrente, o sea, no vuelve a suceder y no vuelve a suceder y no vuelve a suceder. Ahora, sí puede ser que esa persona tenga alguna predisposición a que la matriz unguial tienda a crecer
Como les digo, si una persona, por ejemplo, juega fútbol y tiene, no sé, como alguna incomodidad con los zapatos en la zona de las uñas y siempre constantemente se produce ese trauma repetitivo, entonces sí puede ser que en el transcurso de los años, en unos 3, 4 años, la persona vuelva a necesitar una plastía unguial. Pero hay muchos mitos que la gente tiene que no deben dejar uno que se hagan. Por ejemplo, el primer mito es que sacando la uña la persona se cura de las uñas encarnadas. Eso nunca jamás en la vida. Eso es completamente falso. Lo que estamos haciendo es eliminando la uña y eventualmente cuando esa uña vuelve a crecer en la misma posición y otra vez la uña vuelve a buscar la matriz unguial, que es la que nos da el patrón, y vuelve a entrar en la zona en la que no debe meterse. Y he conocido pacientes que les hacen esta cirugía, bueno, cirugía no, porque es prácticamente una tortura, que es arrancarle las uñas, en donde el médico a veces les dice que ni siquiera les va a poner anestesia, porque como tienen pus no le va a pegar la anestesia, lo cual también eso es otro mito, porque perfectamente cuando hay pus en una zona, aquí abajo uno puede subir un nivel y poner un bloqueo más arriba, y si hay pus en toda esta zona, uno tiene que subir un nivel más y poner anestesia en un nivel superior para poder brindar a la paciente o al paciente una adecuada anestesia y una adecuada analgesia durante la cirugía. En mi parecer, todo paciente debe tener siempre, se le debe dar el respeto de por lo menos darle un tratamiento sin dolor. Entonces nosotros aquí, por lo menos en nuestra clínica, siempre intentamos que nuestros pacientes tengan un tratamiento libre 100% de dolor. Incluso los pacientes que vienen con una onicocriptosis, nosotros les ponemos hielo en la zona para que ni siquiera sientan la inyección de la anestesia. Pero este tipo de procedimientos siempre los hacemos con anestesia local, incluso si la persona ha tenido muchos traumas. Como les digo, he tenido pacientes que, por ejemplo, un niño de 14 años, me acuerdo, 8 veces le arrancaron la uña agarrándolo entre 4 personas porque el doctor decía que no se le podía poner anestesia. Entonces, son cosas que yo comprendo que la gente ha tenido que soportar una gran cantidad de tratamientos inapropiados, y por eso fue precisamente que queríamos hacer este Facebook Live, porque de casualidad vino una paciente en estos días, una muchacha muy joven, que precisamente ha tenido todo este tipo de procesos que les digo que son años de estar yendo a diferentes lugares donde le cortan la uña, le ponen algodones por debajo, le hacen, le ponen, le quitan, y la persona sigue con el problema. Y entonces yo digo, ¿para qué uno someterse, número 1, a un gasto económico excesivo? Número 2, a un trauma de los niños terrible, porque ningún niño va a querer estar yendo a que le hagan tratamiento sin anestesia, por supuesto. Ni ningún adulto, creo yo, porque yo tampoco me dejaría hacer eso sin anestesia. Y por supuesto, ¿para qué estarse haciendo un tratamiento que no da la respuesta definitiva? Entonces, definitivamente yo creo que es muy importante que la gente se eduque en el sentido de que si usted padece uñas encarnadas, usted necesita una plastía unguial. Ahora, pasa que a veces viene una persona y me dice, sí, doctora, pero es que yo no me puedo operar hoy porque voy mañana para la playa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nosotros sí procedemos a hacer solamente un cortecito, quitamos los fragmentos que están metidos en el tejido, eso libera la tensión, libera la presión, eliminamos la pus, damos antibiótico y le damos un tiempo a la persona para que mejore y se recupere de esa inflamación tan severa de esos días. La persona se puede ir para la playa, y cuando viene, antes de unos 3 meses, porque en 3 meses la uña se vuelve a meter, entonces uno puede hacer esa liberación en algo transitorio para que la persona pueda acomodarse mejor con el tiempo, ya sea del trabajo o de la casa, para poder tomarse unos 2 o 3 días de recuperación, que realmente yo pienso que 2 o 3 días para la recuperación de una uña encarnada no me parece que sea tanto tiempo, pero sí es importante que la gente comprenda que no hay necesidad de llevar a los niños a un proceso que sea doloroso, traumático y además repetitivo, porque este médico que le arrancaba las uñas a este niño le dijo a la mamá que tenían que estarlo haciendo cada 6 meses. Posteriormente a que a uno le arrancan la uña, esa matriz unguial sufre un trauma importante. Entonces, yo he tenido pacientes que después de 8 o 9 veces que les arrancan la uña, esa matriz empieza a tener alteraciones y en algunas ocasiones la uña pierde su forma natural y empieza a verse totalmente deformada. Aparte de que en algunos casos puede ser que la uña ni siquiera vuelva a salir. Entonces, es muy delicado saber uno a quién le pone el pie para este tipo de procedimientos quirúrgicos. Volvemos a recalcar la importancia de que ustedes se pongan siempre en manos de especialistas que sepan lo que están haciendo.
es interesante que una uña encarnada, pues no me parece a mí que sea tan difícil de tratar, y sin embargo hay gran cantidad de desconocimiento, tanto desde el punto de vista de los médicos como desde el punto de vista de los pacientes. Entonces siempre recordemos que lo más importante es ponernos en manos de especialistas que sepan lo que están haciendo. Los cirujanos plásticos somos personas que estamos capacitadas para hacer este tipo de cirugía, y pues yo considero que no hay necesidad de padecer dolor, ni tener sufrimiento, ni tener traumas. Uno perfectamente puede también realizarlo con sedación. Nosotros aquí muchas veces lo hacemos con sedación si la persona ha tenido grandes traumas, o incluso si la persona me dice, no, yo no quiero tener ningún dolor, porque ya eso del dolor pasó a la historia. Ya nosotros, los seres humanos, no necesitamos vivir con dolor ni tener cirugía con dolor. Entonces nosotros ponemos la anestesia local, le ponemos sedación al paciente, y el paciente se duerme plácidamente, y cuando se despierta está en una camita, finalmente operado y ya resuelta la situación finalmente. Doctora, eso que usted decía creo que es la base de todo esto, el desconocimiento. Yo creo que muchas personas primero piensan lo que le consulté al inicio, que eso sucede por el tema de que se cortan mal las uñas. Lo segundo, van a lugares o personas que se dedican a hacer manicure y pedicure, y puede ser que como haya desconocimiento de esa condición, se agrava la situación. Y tercero, creo que también como conocer realmente de qué consiste esta enfermedad, esta condición del pie, porque muchas veces es por el maltrato constante, por los zapatos o por haber hecho algún deporte. Doctora, claro. Primero que todo, darle las gracias a todas las personas que están en este momento ingresando en vivo con nosotros. Tenemos bastantes visitas hoy, sí, ¿o no? hay bastantes visitas, pero no se están animando a consultar. Que okay. Valeria, bueno, pues con que aprendan, para mí es suficiente, porque este tema de onicocriptosis es dolorosísimo, ver tantos niños y tantas personas que sufren constantemente de este problema y no tienen opciones o no saben dónde presentarse para poder solucionar esta situación. Exacto. Valeria Palacios dice que qué buena explicación, doctora. Muy buena explicación. Muchas gracias, Valeria. A todos ustedes que están en vivo en este momento, y si conocen a alguien que esté padeciendo en este momento de esta condición, pues compartan este en vivo para que ellos se enteren y entren, incluso ellos puedan consultar en vivo a la doctora, que es importante, y aquí está para eso, para responder todas sus consultas. Doctora, en esta primera parte, recordarle a las personas los números telefónicos, que es importante de la clínica, y un poquito sobre los servicios que ustedes brindan acá en Universal Plastic Surgery. Claro que sí, si quieren pueden comunicarse a nuestra central telefónica, que es el 2222-6441. También tenemos el WhatsApp, que es el 7110-5090. Y tenemos también otros canales, como por ejemplo el Messenger de Facebook o el correo electrónico, que pueden comunicarse a info@plasticsurgerycr.com. Y todos estos canales nosotros siempre estamos constantemente revisando para darle un seguimiento pronto a las consultas. Doctora, tal vez una pregunta general. ¿Esto es solo exclusivamente del área de los pies, o también en las manos podría darse? Pues puede darse en cualquier zona del cuerpo donde exista matriz unguial y una uña. Pero interesantemente casi no se ven las manos. Es interesante. Sí he tenido pacientes que han tenido onicocriptosis de todos los dedos del pie. Uh-huh. Incluso hace poco operé a un paciente y tenía casi todos los deditos de los dos piecitos con onicocriptosis, y esto pues muy posiblemente era un niño muy joven, tendría como 10 años, entonces yo considero que eso posiblemente era como un trastorno de nacimiento, ¿verdad? Ok, la persona que padece onicocriptosis, esta palabra siempre me ha costado, ¿cuáles son los cuidados que debe tener ya después de obviamente llegar donde un especialista? Es operado y obviamente hay que darle chance a la uña que pueda crecer. ¿Cuál es el cuidado que debe tener principalmente con el material de los zapatos, con la forma de los zapatos, y un poquito sobre el tema de práctica cotidiana? Si es un deportista o alguna, ¿cuáles son los cuidados que debe tener? Bueno, la persona inmediatamente operada, el día de la cirugía se recomienda siempre que traiga sandalias aquí a la oficina a la cirugía, para que una vez que terminamos el procedimiento quirúrgico va a salir con una gasita alrededor del dedito. Entonces lo más cómodo es usar sandalias para que no tenga tanto problema. Otra recomendación es tener los piecitos al nivel del corazón, es decir, si uno está por ejemplo sentado viendo televisión, subir los piecitos al mismo nivel del sillón para que no se inflamen mucho, porque si uno los baja al nivel del suelo,
usualmente tienden a inflamarse bastante después de la cirugía. Por otra parte, se recomienda un poquito de reposo en esos días porque la presión excesiva o el aumento de la presión en los tejidos cuando uno camina mucho puede afectar la cicatrización. Entonces se recomienda que la persona haga un poquito de reposo. Y en cuanto al material de los zapatos, lo más importante realmente es que no tenga una presión excesiva sobre el tejido operado, recién operado, ¿verdad? Entonces nosotros lo que recomendamos es que utilicen sandalias por unos 3 o 4 días. Y usualmente ya a los 3 o 4 días ya la inflamación ha bajado suficiente como que para que la persona pueda utilizar ya tenis o zapatos cerrados si eso es lo que desea. En el caso de las mujeres, se sugiere en el tema del uso de los esmaltes y los implementos para hacerse su manicure, pedicure, perdón, su pedicure. ¿Y hay que pensar en eso o no, doctora, del todo? Pues no, realmente no afecta. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es que si hay infección y si hay pus, es conveniente pues no compartir esos implementos con otras personas, porque obviamente siempre puede haber una transmisión de bacterias de una persona a otra, y aunque otra persona no tenga onicocriptosis, pues esas bacterias pueden entrar por alguna pequeña heridita del tejido y producir una infección en la misma zona del pie, y se han dado casos en donde hay personas que sufren infecciones secundarias a este tipo de bacterias que obviamente se meten en los diferentes implementos y pues andan de persona en persona de esa forma, así se transmiten. Entonces siempre es conveniente que si la persona está con pus en la zona del pie y están haciéndose su pedicure, pues lo más importante es que consulten con un médico lo más pronto posible para poder eliminar la infección, que es lo más importante. Como les comentaba anteriormente, si la persona está con una infección activa, yo en algunas ocasiones no los opero inmediatamente, sino que primero nada más hago una sección, un cortecito de las zonas que están metidas en el tejido, saco esas zonas para no hacer una mayor incisión, porque obviamente eso también nos predispone a que tengamos una infección de la zona quirúrgica también. Entonces solo quito el borde que está metido en la parte anormal, cortamos esos fragmentos, eliminamos los fragmentos, los sacamos y le damos el antibiótico a la persona por unos 7 días, y una vez que ya la persona tiene 7 días de tratamiento antibiótico, nos esperamos unos días más a que esa infección termine de desaparecer, y una vez que la persona tiene unas 2 o 3 semanas de operada, ya podemos proceder a llevarla a la sala de operaciones para realizar la cirugía propiamente. Ok, doctora. Bueno, invitamos a todas las personas que en este momento nos sintonizan que hagan sus consultas. La doctora está acá para eso, para responderle todas sus preguntas. Mientras tanto, y tenemos alguna consulta sobre este tema, vamos a pasar al segundo, doctora, del día, abdominoplastía. ¿Cómo podemos definir, digamos, la persona que podría ser candidata para? Realiza en personas que tienen un exceso de tejido a nivel del abdomen. ¿Cuáles son las personas que más exceso de tejido tienen? Bueno, usualmente las mujeres que han bajado mucho de peso o que han tenido un bebé recientemente y que tal vez el embarazo fue muy exagerada la pancita, y entonces usualmente cuando el bebé nace queda un sobrante de tejido muy grande que no siempre la persona logra recuperar en una forma apropiada. Aparte de eso, otro factor importante es que durante el embarazo o durante también en los aumentos de peso, los rectos abdominales, que son unos músculos que nosotros tenemos en la pared anterior de nuestro abdomen, se produce un estiramiento de estos músculos durante el crecimiento de la pancita, ya sea por aumento de peso o por embarazo. Entonces estos músculos empiezan a estirarse y en un momento dado empiezan a separarse cuando ya el bebé está cercano a los 9 meses de gestación. Entonces, una vez que el niño nace, estos músculos, que son los rectos abdominales, quedan un poco flojos y quedan un poco separados, y eso se llama normalmente diastasis de los músculos rectos abdominales, que posiblemente la gente lo ha escuchado y no siempre saben lo que es. Esta diastasis o separación de los músculos hace que el contenido abdominal no sea fácil para el cuerpo mantenerlo internamente. Entonces a la persona tiende a hacérsele como un bultito también en la zona donde se produce esta diastasis o separación de los músculos, y actúa, digamos, como una pequeña hernia o una gran hernia. En algunas personas se comporta como una hernia porque el contenido abdominal tiende a protruir hacia adelante. Entonces la abdominoplastía se encarga de 2 situaciones principales, que son: la primera, eliminar el tejido redundante o sobrante, y la segunda, logramos poner unos puntos internos
a nivel de la línea media con el fin de volver a unir esos músculos que están separados de tal forma que la persona vuelva a tener una pared abdominal completamente plana, y de esa forma volvemos el contenido abdominal, lo devolvemos a su posición correcta, digámoslo así, y entonces los órganos ya quedan en su posición correcta, los músculos quedan nuevamente centrados y juntos, y una vez que esto se produce ya la persona queda completamente plana, y al eliminar el tejido sobrante, entonces ya la persona va a quedar sin gorditos a ese nivel. Ok, doctora, usted tenía un video, ¿verdad?, que quería mostrar. Correcto, sí, les traje un video de la Asociación Americana de Cirugía Plástica que habla sobre este tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces aquí vamos a ir un poquito avanzándolo, porque en este caso vemos esto que les decía, se le hace como un gordito a la persona en la parte inferior del abdomen, que es generalmente la zona que sufre más cuando la mujer está embarazada, ¿verdad? Que es la zona que más aumenta, digamos, de tamaño. Entonces, posteriormente, aquí lo que podemos observar es cuáles son las candidatos o candidatas para poder hacerse este tipo de procedimiento quirúrgico. Si la persona tiene un abdomen que le sobra tejido tanto en la parte superior del ombligo como en la parte inferior del ombligo, es una persona candidata para una completa abdominoplastía. Y si la persona tiene menos tejido, ven por ejemplo en este caso, que tiene una pared abdominal bastante apropiada, es decir, que no se ve que tiene tanto sobrante de tejido y que además la flacidez no se produce tanto a nivel superior del ombligo y tiene solamente un sobrante en la parte inferior del abdomen, entonces nosotros procedemos a hacer una mini abdominoplastía, que es, digámoslo así, un grado menor de la abdominoplastía propiamente. Con cierta frecuencia este tipo de procedimientos nosotros los tratamos en conjunto con liposucción también, entonces eso nos permite tener una mejor retracción de los tejidos. Entonces una vez que ya seguimos adelante, la paciente usualmente la operamos con anestesia general, porque es una cirugía bastante grande y la duración generalmente es más o menos como de unos 4 horas. Entonces sí se requiere definitivamente anestesia general, y lo que hacemos es que se realiza una cirugía en la cual hacemos una incisión cercana al área del pubis, siempre cuidando que quede la incisión dentro del tipo de ropa interior que a la mujer más le gusta usar. Entonces una vez que ya sabemos qué tipo de ropa interior usa la persona, entonces hacemos las incisiones que queden lo más cercano posible dentro de esa ropa interior. Levantamos toda la zona del abdomen y ahí ven los rectos abdominales que les decía. Estos son los rectos abdominales. Entonces nosotros colocamos esa línea de puntos internos que nos permite acercar los rectos abdominales y posteriormente eliminamos todo el tejido sobrante. Y volvemos a hacer una incisión para el ombligo y la persona ya queda con una incisión, eso sí, es una incisión un poco grande, pues lógicamente porque hay que quitar mucho tejido, y queda también con una cicatriz alrededor del ombligo. Y luego lo que se recomienda es utilizar unas prendas compresivas que nosotros mismos les damos aquí en la oficina. Ok, doctora, ya después de la cirugía, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Que eso es lo que la gente siempre quiere saber, ¿verdad? Sí, bueno. Porque trabajan y tienen tal vez cosas que hacer y entonces les preocupa sobre el tema de ingresar al quirófano, pero después ¿cuánto duran en su recuperación? En el caso de la abdominoplastía, usualmente la recuperación tiende a ser más o menos, para volver al trabajo, uno puede volver al trabajo como en unas 2 semanas. Pero para realizar actividades que involucren el centro corporal, digamos todo lo que es la parte del abdominal propiamente, ya como correr, hacer boxeo, kickboxing, ese tipo de cosas que implican un esfuerzo muy severo desde el punto de vista de los músculos abdominales y de la espalda, tendríamos que esperarnos tal vez para 1 mes y medio, casi 2 meses. Doctora, si la persona, bueno, lo hemos hablado en varias ocasiones, y este exceso de piel no solamente podría generar en la persona infecciones, sino también un poco el tema psicológico, ¿verdad? Hay personas, mujeres u hombres, que se sienten más inseguros, no se quieren ver al espejo, puede ser que tenga una pareja y el cuerpo ha cambiado. Entonces ¿cuál es la recomendación para estas personas que igual no
no ven una cirugía plástica una solución, pero realmente sí lo es. ¿Cómo podríamos plantear este tema de cómo relacionamos el tema de cómo nos sentimos, el tema de relación con la cirugía plástica? Claro, en algunos casos las infecciones en la zona donde la pancita cae por encima del tejido y hace lo que se llama, en medicina se llaman intertrigos, esas son las zonas que quedan dentro de ese tejido que cae por encima del otro tejido, se producen infecciones bastante severas, incluso úlceras en algunas ocasiones. Las personas cuando sudan mucho, ese sudor junto con el roce de los tejidos puede producir una ulceración de los tejidos, y obviamente esto genera también una producción de una cierta secreción, y esa secreción eventualmente genera también olor, y este mal olor pues obviamente afecta tanto psicológicamente como realmente, porque o sea, desde el punto de vista físico el olor realmente se puede percibir. Y entonces las personas que padecen este tipo de problemas siempre me dicen, es que me da mucha vergüenza con mi pareja porque realmente huelo mal. Y entonces son temas que cuesta mucho tratar porque usualmente avergüenza mucho al paciente, ya sea hombre o mujer, porque también digamos que olvidé mencionar que ahora también está muy de moda que las personas están bajando de peso, están sometiéndose a una dieta más saludable, a un estilo de vida más saludable, haciendo ejercicio y también sometiéndose a procedimientos quirúrgicos que ayudan a la gente a bajar de peso, y todo esto puede ser tanto en hombres o en mujeres y se manifiesta con una mejoría del paciente, con una reducción del peso, en algunos casos masiva, que pueden ser hasta de 40, 50 kilos, y se produce esta caída del tejido hacia adelante, produciendo toda una cantidad de deformidades, y no solo en el abdomen, ¿verdad? Bueno, porque hoy estamos hablando de abdominoplastia, pero se producen otra serie de deformidades que ya en algún momento podremos volver a tocar desde el punto de vista de las deformidades de tejido blando, que pueden suceder también en la espalda, en las mamas para los hombres o para las mujeres, o en el abdomen o en los muslos, y es realmente bastante incapacitante porque cuando el tejido que sobra es mucho, hemos tenido pacientes que el tejido sobrante puede llegar hasta pesar 4 kilos o 4 kilos y medio, hasta 6 kilos he quitado en pacientes de reducción masiva de peso. Entonces esto llega a un punto en el que la persona no puede hacer ejercicio porque tiene 6 kilos de sobrepeso ahí en el abdomen, ¿verdad? Brincando con uno, o si uno está tratando de correr, o le cuesta incluso agacharse a amarrarse los zapatos, agacharse a cortarse las uñas de los pies. Entonces se va haciendo una alteración de toda la dinámica de esa persona y tiene que empezar a hacer cambios en todo este tipo de situaciones para pedir ayuda a que alguien le corte las uñas, para pedir ayuda a que alguien le amarre los zapatos. Entonces ya se vuelve una complicación importante para la persona porque ya la persona se da cuenta que no puede hacer una gran cantidad de actividades. Entonces la abdominoplastia obviamente pasa a ser una solución importante en este tipo de casos porque el abdomen vuelve a quedar plano. La persona pues lógicamente sí se recomienda que esté en un peso lo más cercano posible a su índice de masa corporal normal, es decir, que haya bajado de peso. No se recomienda en personas con obesidad actual, pero siempre asociado, por supuesto, a un programa de reducción de peso y de ejercicios, puede ser una alternativa excelente para personas que padecen este tipo de problemas. Doctora Priscila González Barrantes nos consulta, ¿esta cirugía cómo queda estéticamente en una persona que hace queloide? Las semanas pasadas habíamos hablado del queloide, pero me parece que esa pregunta es muy importante porque hablando del tema de recuperación y de cómo me veo después, ¿qué podríamos responderle a Priscila en este caso? Bueno, si la persona, lo que hablamos la vez pasada sobre los queloides es específicamente que es casi que una lotería, porque yo he tenido pacientes que, por ejemplo, se ponen un arete en la oreja y hacen queloide en la oreja, pero tienen una abdominoplastia y no hacen queloide en la abdominoplastia. O tuve una paciente que le hicieron una resección de unos quistes en los ovarios, hizo queloide en esa herida y tenía aretes y tenía otras incisiones y no había hecho queloide en esas otras incisiones. Entonces realmente nunca sabemos si la persona realmente va a hacer queloide o no va a hacer queloide en las incisiones. Y bueno, y si se presentara queloide, también siempre hay algunas alternativas médicas y quirúrgicas para el queloide para poder tratarlo y poder disminuir el crecimiento de este tipo de cicatrización. ¿Cuáles son, doctora? Tenemos en el caso de
de médico, principalmente podemos inyectar un medicamento que se llama triamcinolona, que son esteroides inyectados, y eso nos permite bajar un poquito el grosor del queloide. Y también tenemos lo que es la terapia de masajes, tanto la vacuumterapia, la radiofrecuencia, todo este tipo de tecnologías nos permiten también controlar en alguna medida los queloides. Y una vez que hay algunos queloides que no responden ni a la triamcinolona ni a los masajes, podemos pasar ya a un tratamiento quirúrgico en donde eliminamos otra vez, hacemos una plastía solamente de la cicatriz, ya no de toda la abdominoplastia, sino que hacemos una resección de la cicatriz queloide, volvemos a pegar los tejidos y enviamos al paciente a radioterapia superficial en 3 dosis, episodios, digamos, recibe 3 tratamientos, 3 días seguidos, y se le brinda una dosis pequeña de radioterapia que nos ayuda a controlar el crecimiento del queloide también. Ok, doctora, recordemos a las personas cuáles son los contactos que pueden para llamar acá a la clínica y las otras plataformas que existen para que estén en contacto con usted y tengan las consultas también. Claro que sí, nuestra central telefónica es el 2222-6441, también se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que ahora es tan cómodo, ¿verdad? La gente con el WhatsApp, a mí me encanta porque uno manda el mensaje y ya puede seguir con su vida y ahí eventualmente a uno le contestan. El WhatsApp nuestro es el 7110-5090 y también tenemos desde el punto de vista de Facebook el Messenger, nos pueden escribir por el Messenger, yo siempre estoy atenta al Messenger, y también nos pueden escribir al correo electrónico que sería info@plasticsurgerycr.com. Hay una información que siempre le decimos, doctora, a la gente, y es que tienen que consultar en persona, ¿verdad? En estas plataformas puede ser que hayan consultas que se le puedan ayudar, pero hay otras que es mejor ver al paciente. Eso es importante también que ustedes lo tengan en cuenta, los que nos están viendo en este momento. Doctora, continuando con este tema, el tema de los queloides es importante, pero también es un poco el tema del peso, ¿verdad? Ese punto que usted tocaba me parece interesante podérselo explicar a la gente. ¿Cuál es ese perfil del paciente en cuanto si tuvo mucho peso, bajó de peso, o una mujer estuvo embarazada y todo? ¿Cuál sería el punto en el que ya una persona puede ser candidato a tener una abdominoplastia? ¿Cuál es el punto en que que un paciente ya puede tener una abdominoplastia en el tema del peso? En el tema del peso, lo principal es sacar el índice de masa corporal. Entonces, lo que estoy viendo es más o menos cómo lo ponemos sencillo, ¿verdad? Porque entonces el índice de masa corporal es una relación que existe entre la altura de la persona y el peso de la persona. Y lo que nosotros hacemos es dividir el peso de la persona entre la altura al cuadrado. Pero para efectos prácticos, mejor olviden eso porque eso es muy complicado. Pero para efectos prácticos es muy sencillo. Si la persona mide 1,60, por ejemplo, yo mido 1,61, lo ideal es que yo pesara más o menos 60 kilos o un poquito menos, digamos, entre 55 y 60 kilos. Entonces, en las mujeres se recomienda que la persona pese unos 5 kilos menos de los últimos 2 números de lo que mide. Si una persona mide 1,72, por ejemplo, una mujer, entonces lo ideal es que esté entre 72 y 5 menos. Entonces, puede ser como, yo siempre les digo, unos 2 kilitos, digamos, entre 70 y 72. Eso es lo ideal. Ahora, en los hombres sí se recomienda que sea el mismo peso de los últimos 2 números de lo que mide. Si el hombre mide 1,90, por ejemplo, puede pesar 90 y va a estar muy bien en ese peso corporal. Entonces, entre más la persona se acerque a su índice de masa corporal normal, nos permite a nosotros tener suficiente tejido para poder hacer un cierre quirúrgico apropiado y sin tensión. Porque en algunas ocasiones las personas quieren hacerse cirugía plástica para bajar de peso, y es importante recordar que la cirugía plástica no es una estrategia para bajar de peso. Realmente podemos hacer algunas cosas con el fin de ayudar a la persona a bajar de peso. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una alternativa en la cual pasamos el láser a nivel interno en los tejidos sin hacer la succión de la grasa, sino que nada más pasamos el láser. Y hemos visto que eso nos ayuda a reducir el tejido graso, y la persona que está a dieta obviamente tiene que estar cuidándose, tiene que estar comiendo más saludablemente, haciendo algún tipo de ejercicio, y hemos visto que cuando nosotros pasamos el láser, eso le da como un empuje metabólico al cuerpo para que pueda bajar de peso más fácilmente, y hemos tenido buenos resultados.
Eso lo hacemos en sesiones que son de un precio muy accesible, porque es una sesión como de 1 hora. Claro, sí se tiene que hacer en sala de operaciones porque es toda una cirugía igual, se hace con anestesia local, el paciente puede estar despierto o sedado, y lo que hacemos es solamente pasar el láser en las zonas que queremos bajar de peso. Entonces, si es el abdomen, por ejemplo, entonces pasamos el láser en el abdomen, la sesión dura más o menos 1 hora y el paciente se va para la casa, no necesita incapacidad, puede al día siguiente ir a trabajar sin problema, y eventualmente uno va viendo que esa persona va bajando de peso conforme van pasando los días. Cuando la persona termina de bajar de peso, nosotros tenemos que volver a valorar el estado del cuerpo para ver qué procedimiento quirúrgico va a necesitar. Si estamos hablando de unos 5 a 10 kilos que la persona tiene que bajar, posiblemente pues podríamos resolverlo con una liposucción, pero si ya estamos hablando de más de 20 kilogramos de peso, usualmente tenemos que resolverlo con una abdominoplastia. Ok, eso me parece interesante. Identifiquemos o expliquemos una diferencia abdominoplastia y la liposucción. También para que la Sí, gente... lo que pasa es que ya esa especificación, sí uno tiene que ver al paciente para poder definir quién se puede operar con liposucción y quién se puede operar con abdominoplastia, porque ahí definitivamente uno sí tiene que tocar el tejido y tomar el tejido para ver cuánto tejido le puede sobrar una vez que uno haga la resección, o sea, la eliminación de ese tejido. Pero sí es importante que si la persona está muy cercana a su peso corporal y no a su índice de masa corporal normal y no tiene gran cantidad de tejido sobrante, muy probablemente podamos resolver la situación con una liposucción láser. Si la paciente está muy lejana de su índice de masa corporal, siempre recomendamos que baje primeramente de peso, y cuando ya nos vamos acercando a esa disminución de peso, a ese índice de masa corporal cercano a lo normal, entonces ya podemos definir si va a necesitar una liposucción o una abdominoplastia, a pesar de que muchas veces nosotros también hacemos procedimientos combinados, no siempre hacemos solo la abdominoplastia o solo la liposucción. Nosotros ahora con bastante frecuencia podemos hacer liposucción láser de las zonas superiores del abdomen e inferiormente hacer una mini lipectomía, es decir, una mini resección de tejido, con el fin de que eliminemos ese pequeño tejido sobrante abdominalmente en la zona inferior, y en la parte superior lo que hacemos es que lo tratamos con liposucción láser, porque la liposucción láser, recordemos que nos hace una cicatriz interna con una quemadura interna controlada que nos va a dar una retracción de los tejidos, una cicatriz interna que jala los tejidos y nos permite que se vea el tejido un poco más firme. Ok, doctora, muy claro toda la explicación. Hoy tuvimos un público un poco más retraído, ¿verdad? Estaban como muy tímidos hoy. Como muy tímidos. Ellos estaban muy tímidos, pero bueno, ahí queda la información. A todas las personas que lo ven en reproducción después de que sea publicado, les recordamos que siempre están acá las muchachas de la clínica Universal Plastic Surgery para darle cualquier detalle. Las redes sociales están disponibles ahí. Ahorita en un momentito vamos a repetir los números para que la gente lo tenga ahí a la mano. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo como siempre, y unos 2 semanas nos vemos con otro tema para que la gente sepa. Y también les decimos, cualquier duda, cualquier tema, usted escriba a las redes sociales que después se las respondemos. Eso no se preocupen, que siempre estamos anuentes a eso. Claro. Muchas gracias, sí. Doctora. Vamos a repetir, por favor, los contactos de Central Telefónica y las redes sociales, por favor. Claro que sí, la central es el 2222-6441, el WhatsApp es el 7110-5090, y también nos podemos comunicar por el Messenger del Facebook o por correo electrónico, que sería info@plasticsurgerycr.com. Muchísimas Un gracias. placer estar con ustedes. Buenas tardes. Chao.